¿Qué harías si la persona que amas te pide que tortures a tu propio padre? En 2002, la policía japonesa entró en un apartamento en Kitakyushu esperando un caso de secuestro común. Lo que encontraron fue una escena que desafiaba la lógica humana. Una familia entera había desaparecido, no a manos de un extraño, sino obligados por un manipulador que nunca se manchó las manos de sangre. Esta es la historia de Futoshi Matsunaga, el hombre que convirtió los lazos de sangre en una trampa mortal. Antes de que sigas viendo este vídeo, debo advertirte que lo que estás a punto de escuchar no es una película de terror, es una crónica real de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando no necesita armas para destruir a una familia. Este video contiene detalles sobre manipulación psicológica extrema y actos que desafían la lógica. Si decides quedarte, conocerás el caso de Futoshi Matsunaga, un hombre que no usó pistolas ni cuchillos para aniquilar a 7 personas, sino que las convenció de que se destruyeran entre ellas. Y de cómo una familia próspera entregó su fortuna, su voluntad y finalmente su vida al manipulador más peligroso de la historia de Japón. Pero, ¿quién era realmente Futoshi Matsunaga? Futoshi no provenía de un entorno marginal, nació en una familia adinerada y con recursos. En el instituto era la definición del carisma, encantador, elocuente y popular, pero tras esa máscara de estudiante modelo ya se escondía una oscuridad inusual. No se limitaba a las travesuras comunes. Matsunaga disfrutaba desafiando las reglas y probando hasta dónde podía estirar la autoridad de sus profesores. Incluso en sus primeras relaciones ya mostraba un patrón perturbador. Mientras otros chicos buscaban a las jóvenes más populares, él elegía deliberadamente a las chicas más tímidas, aquellas con baja autoestima o que pasaban desapercibidas. ¿Por qué? Porque para él el amor no era una conexión, era un ejercicio de poder. Sabía que las personalidades frágiles eran mucho más fáciles de moldear y manipular. Su comportamiento errático hizo que terminaran expulsándolo del instituto, pero eso no frenó su ambición. A los 19 años ya estaba casado y tenía su primer hijo, pero la vida familiar tradicional le quedaba pequeña. Fue entonces cuando convenció a su padre para que le cediera la gestión del negocio familiar, que era una empresa de futones, colchones tradicionales japoneses y ropa de cama. Cuando Matsunaga se hizo cargo de la empresa de su padre en 1980, cambió radicalmente su funcionamiento. La rebautizó como World Nanabanyama, según él, para tener alcance internacional. Y además de los futones, comenzó a vender equipos de oficina y purificadores de agua a precios inflados. Lo que bajo el mando de su padre era una empresa legítima, bajo las manos de Futoshi se transformó en una fachada para la extorsión. No quería ser un empresario, quería ser un amo. Contactó a sus antiguos compañeros de secundaria, aprovechando ese carisma que lo hacía inolvidable, y los convenció de que invirtieran sus ahorros o trabajaran para él en lo que prometía ser el negocio del siglo. En realidad, montó una estafa piramidal clásica. Obligaba a sus empleados, sus supuestos amigos, a comprar equipos de oficina a precios absurdos o a reclutar a nuevos inversores bajo presión. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro que nadie vio venir. No se conformaba con robarles el dinero, quería su voluntad absoluta y consiguió que se golpearan entre ellos y que se dieran descargas eléctricas cuando alguno se negaba a estafar a otras personas. Os preguntaréis por qué estos empleados aguantaron tanto. Eso no se sabe. Lo que sí que se sabe es que lo que él quería es obediencia, sin cuestionarse nada. Era un tipo que podía mirarte, sonreírte y hacerte creer que todo lo que estaba mal en tu vida era culpa tuya. Y mientras hacía todo eso, y a pesar de estar casado, seguía saliendo con otras mujeres. Y de entre todas ellas, en 1982, se reencontró con Junko Ogata, una antigua compañera de secundaria, que entonces trabajaba como profesora de preescolar.
Ella estaba pasando por un momento de estrés porque el padre de uno de sus alumnos, supuestamente relacionado con la yakuza, que eran la mafia japonesa, la estaba amenazando. Matsunaga se ofreció a ayudarla y poco después esas amenazas desaparecieron. Nunca quedó del todo claro si él mismo había provocado la situación o si simplemente supo aprovecharla. Matsunaga estaba atraído por la vulnerabilidad de Junko, pero lo cierto es que aquel reencuentro fue el inicio de algo mucho más oscuro, ya que tenía cierta atracción perversa de controlar y manipular a las personas. Junko no estaba ante un salvador, estaba ante un manipulador que ya había aprendido a usar su encanto como una herramienta. Junko se convirtió en su amante, aunque lo que ella quería era que dejara a su esposa. Matsunaga le prometió que la dejaría para que pudieran estar juntos. Al principio todo iba bien, pero la madre de Junko no aprobaba su relación y decía que la manipulaba. Matsunaga, enfadado, abusó de la madre de Junko, aunque a Junko le dijo que había sido ella quien le había seducido. Poco a poco, Matsunaga empezó a aislarla emocionalmente. Le hizo creer que su familia no la entendía, que no la quería de verdad y que él era el único que podía protegerla. Luego vino la violencia, la golpeaba, la sometía a descargas eléctricas, la acusaba de infidelidades inexistentes, la iba quebrando poco a poco hasta reducir su autoestima en polvo. Junko no podía más con este maltrato y con lo que había ocurrido con su madre. Entonces, en 1985, intentó autoeliminarse. Él la castigó por ello y la decía que su familia la despreciaba por lo que había hecho. Ella abandonó definitivamente a su familia y se fue a vivir con él. Dejó de trabajar en la guardería de niños y se unió a Ward. Más o menos por aquel entonces, la esposa de Matsunaga con su hijo se fue porque estaba harta de sus maltratos. A partir de ese momento, Junko dejó de ser solo su pareja. Se convirtió en su primera esclava y en su cómplice más cercana. Pero Matsunaga no se conformaba con controlar a una sola persona. Quería más, siempre quería más. En esa época, utilizaba su empresa como fachada para atraer a clientes, empleados y antiguos conocidos. Vendía una imagen de hombre de negocios exitoso, brillante y encantador. Pero detrás de esa imagen mantenía a sus subordinados bajo una presión constante. Les imponía castigos físicos, privación de sueño y un sistema de terror que le permitía dominarles sin necesidad de armas. Obligaba a sus empleados a comprar productos a precios desorbitados o a reclutar nuevos inversores bajo amenazas, y cuanto más se resistían, más intensificaba el abuso. Matsunaga no solo quería dinero, quería obediencia absoluta. En el año 1992, mediante fraude y extorsiones, Matsunaga había hecho aproximadamente 180 millones de wones, es decir, unos 2 millones de dólares. Cuando varios empleados denunciaron lo que estaba pasando en Ward buscados por la policía, Matsunaga y Junko huyeron a Kitakyushu bajo identidades falsas. Un año después de la mudanza, tuvieron a su primer hijo y en este tiempo estuvieron viviendo de sus ahorros de esos años que estuvo cometiendo fraude. Pero estos se le iban agotando, porque hay que decir que Matsunaga le gustaba vivir con un nivel de vida alto, como vestir con trajes de Armani, etc. Entonces lo que hizo es buscar una nueva víctima femenina para estafarla y recordó una antigua amante suya, la cual ya estaba casada y tenía 3 hijos, la convenció de dejar a su marido y de que se fuera a vivir con él, y le dijo que Junko y su hijo eran su hermana y su sobrino. Durante un año estuvo viviendo a costa de esta mujer y la sacó 12 millones de yenes, y en marzo de 1994 supuestamente esta mujer se quitó la vida y uno de sus hijos murió en extrañas circunstancias. Más tarde, Matsunaga buscó entre sus contactos y encontró a una nueva persona para sacarle dinero, un antiguo excompañero de la secundaria llamado Kumio, para que hicieran negocios juntos.
Descubrió que Kumio tenía antecedentes penales y usó esa información para chantajearlo. A Kumio, junto a su hija, los encerró en su apartamento, abusando de ellos con cosas como tenerlos de pie durante horas. Les limitaban el agua, la comida, hasta las horas de dormir. No podían ir al baño más que una vez al día. Y si no aguantaban, les hacía comerse sus propios excrementos, y si se negaban a hacer algo, recibían una descarga eléctrica, pasaban frío porque dormían en el suelo del baño. Hasta cuando ya no pudo quitarle más dinero, lo torturó hasta la muerte y obligó a su propia hija a participar en el abuso, además de hacerla firmar un papel admitiendo que fue ella quien le había quitado la vida a su padre. Se trataba de una niña y era muy fácil hacerla sentir miedo para que lo hiciera y para que no intentara escaparse. Fue entonces cuando quedó claro que lo que hacía no era improvisado. Matsunaga estaba perfeccionando su método. Y ese método consistía en una cosa muy concreta: romper a las personas hasta que dejaran de distinguir entre obedecer y sobrevivir. Junko y la hija de Kumio se tuvieron que deshacer del cuerpo cortándolo en pedazos, usando la licuadora y hasta hirviendo ciertas partes hasta que a simple vista no quedaba nada más. Todo lo líquido lo tiraron por el inodoro y también Junko tuvo que subir a un ferry para deshacerse de lo que quedaba tirándolo al océano. Y por si no te ha volado ya la cabeza, ese mismo año, es decir, en 1996, Junko dio a luz al segundo hijo de Matsunaga. En 1997, tanto la hija de Kumio como Junko se encontraban en un estado mental decadente, y Junko no aguantó más y logró escapar. Matsunaga entra en pánico, pero no por amor, sino por el control. Sus hijos se quedan atrás, atrapados con él, pero Junko tiene el poder de denunciarlo todo. Es entonces cuando Matsunaga lanza su órdago más perverso a los padres de ella. Les presenta un plan delirante: vamos a fingir que me he suicidado por la pena de que me ha abandonado, y hagamos un funeral y toda la parafernalia. Pero para entender por qué los padres aceptaron este plan de locos, hay que ver el panorama completo. Matsunaga no era un recién llegado, llevaba años desplumando a los suegros sin piedad. ¿Cómo lo hizo? Pues con el cuento de siempre. Les metió en la cabeza que Junko había cometido delitos gravísimos en la empresa, cosas como desfalcos y robos de dinero. Y claro, con esa mentalidad japonesa del honor y el pánico al qué dirán, los padres soltaron millonadas solo para que su apellido no terminara en el fango y su hija no fuera a prisión. Para cuando Junko se escapa en el 97, los padres ya estaban aterrorizados. Matsunaga les había convencido de que, al haberle dado dinero para tapar esos supuestos delitos, ahora ellos también eran criminales. Les hizo creer que si Junko hablaba con la policía desde fuera, todos, absolutamente todos, acabarían en la cárcel. Les vendió la moto de que si Junko volvía creyendo que él estaba muerto, todos estarían a salvo, el honor de la familia se mantendría intacto y podrían recuperar a los niños sin que nadie fuera a la sombra. Los padres, con el miedo en el cuerpo, aceptaron ser el cebo de su propia hija para evitar una tragedia que en realidad solo existía en la cabeza de este monstruo. Junko se sintió segura de regresar al barrio donde vivía y recuperar a sus hijos, pero se encontró con Matsunaga, pero vivo. Como era de esperarse, él estaba enojado y sumamente alterado porque ella escapó. Ella se puso bajo su control absoluto de nuevo y le dijo que por lo que había hecho. Los siguientes en pagar las consecuencias iban a ser sus familiares. Su madre Shizumi Ogata, de 58 años, su padre Takashige, de 61, su hermana menor Rieko, de 33 años, y el esposo de su hermana Kazuya, de 38, además de los hijos pequeños de Rieko y Kazuya, Aya, de 10 años, y Yuki, de solo 5. Seguro que te estás preguntando: vale, los tenía engañados con el dinero y el honor, pero ¿cómo narices convenció a 7 personas para meterse a vivir en un apartamento minúsculo con él?
Pues aquí es donde Matsunaga demostró ser un maestro del ajedrez macabro. Primero fueron los padres de Junko. Después del numerito del funeral falso, Matsunaga les cambió el discurso. Les dijo que, como ya eran cómplices de sus estafas y habían mentido a la policía, ya no estaban seguros en su propia casa. Les metió el miedo en el cuerpo diciéndoles que los acreedores y la policía estaban al acecho. «Venid a mi apartamento», les dijo. «Allí os protegeré hasta que las cosas se calmen». Los padres, casi arruinados y con la cabeza hecha un lío, aceptaron lo que creían que era un refugio temporal. No sabían que al cruzar esa puerta se estaban entregando a su verdugo. Pero faltaba la hermana, Rieko, y su familia. ¿Cómo los pilló a ellos? Pues usando a los padres como cebo. Matsunaga obligaba a los abuelos a llamar a Rieko llorando, diciendo que estaban enfermos o que necesitaban ayuda urgente con unos papeles de la herencia que les iban a salvar de la cárcel. Cuando Rieko y su marido Kazuya llegaron al apartamento con sus 2 hijos para ayudar, Matsunaga cerró la puerta con llave y soltó la bomba. «Vuestros padres ya han confesado todos sus delitos y vosotros ahora también estáis manchados. Si salís de aquí, os denuncio a todos y perderéis a vuestros hijos». En cuestión de semanas, Matsunaga pasó de estar solo con Junko a tener a toda la familia bajo su mando en un piso de 30 metros cuadrados, más la hija de Kumio, que seguía allí y que os adelanto será una pieza clave. Les quitó los teléfonos, sus identificaciones y hasta los zapatos. Pero lo más fuerte es que no necesitó guardias armados. Les había comido tanto el coco con el miedo a la cárcel y el deshonor que ellos mismos se convencieron de que ese apartamento era el único lugar seguro del mundo. Matsunaga sabía que si los unía se rebelarían contra él, así que instauró un sistema de jerarquía dentro del apartamento. Creó un ranking. Él era el dios intocable y por debajo de él iba rotando a los miembros de la familia. Un día el padre era el jefe de los prisioneros, al día siguiente era escoria, los obligaba a delatarse unos a otros. Si la madre miraba mal a Matsunaga, la hija tenía que decírselo para ganar puntos. Si no lo hacía y él se enteraba, las electrocutaba a los 2. En un par de semanas destruyó los lazos de sangre que llevaban décadas construidos y convirtió el amor incondicional de una familia en una competición salvaje por la pura supervivencia. Y tú dirás, ¿por qué no gritaban? ¿Por qué no rompían una ventana y huían si el tipo muchas veces ni siquiera estaba en la misma habitación? Pues por el terror psicológico llevado al extremo, porque Matsunaga les lavó el cerebro haciéndoles creer que el apartamento estaba plagado de micros y cámaras ocultas. La paranoia era tan asfixiante que la familia dejó de hablarse entre ellos. Incluso cuando él dormía, se convirtieron en sus propios carceleros. Se vigilaban continuamente, aterrorizados de que un suspiro fuera malinterpretado. Las transcripciones de lo que pasó ahí dentro te revuelven las tripas. Vamos a ver hasta qué punto llega la deshumanización cuando a un ser humano le arrebatas el control sobre sus necesidades más básicas y primitivas. En el apartamento de Kita-Kyushu, ir al baño no era un derecho, era un privilegio que Matsunaga otorgaba. Instauró unas reglas donde las víctimas tenían que rogarle permiso para poder orinar o defecar. Si él estaba de buen humor, les daba exactamente 1 minuto con la puerta abierta mientras los insultaba. Si estaba de mal humor, que era la norma, les prohibía usar el inodoro durante días. Imagínate la humillación absoluta de una familia, educada en el máximo respeto japonés, obligada a hacer sus necesidades en botellas de plástico, en cubos o directamente encima de periódicos en el suelo del salón delante de todos los demás. Claro, perdiendo hasta la última gota de su dignidad bajo la mirada de un secuestrador. Pero para hackear una mente al 100%, primero tienes que vaciar el cuerpo de cualquier tipo de energía que pueda transformarse en rebeldía. Y aquí entra el hambre como arma de destrucción.
Matsunaga no les daba comida de verdad. Los alimentaba con una especie de papilla aguada o con restos de comida en mal estado o con simples mendrugos de pan seco. Los obligaba a comer directamente del suelo, arrodillados y sin usar las manos, lamiendo las baldosas como si fueran perros callejeros. Y al matar de hambre a esta familia, se aseguraba de que sus cerebros no tuvieran los nutrientes mínimos ni la glucosa necesaria para formular un plan de escape o cuestionar sus órdenes. Su debilidad física era el cimiento sobre el que construyó su reinado del terror. Llega un momento que el ecosistema familiar empieza a colapsar y la cordura va desapareciendo. En ese momento, Matsunaga, desde la comodidad de su sillón, da la orden más perversa de todas. A partir de entonces, él no va a ensuciarse las manos castigándolos, van a hacerlo ellos mismos. Si la madre cometió un error, él no la va a electrocutar. Va a obligar a su propio marido a poner los cables y darle la descarga. Si el marido se niega a hacerle eso a su mujer, entonces Matsunaga se lo van a hacer a la hija pequeña. Y el chantaje emocional es tan abrumador, tan insoportable, que las víctimas empiezan a torturarse mutuamente, llorando y pidiéndose perdón en susurros. Los convirtió en sus propios verdugos. Destrozó el instinto de protección familiar para implantar un único objetivo en sus mentes: sobrevivir. El abuelo Takashige, el patriarca, fue el que se llevó la peor parte. Las actas judiciales detallan cómo este hombre fue reducido a una cáscara vacía, temblando en una esquina del salón. Matsunaga se ensañó especialmente con él porque representaba la autoridad que él quería usurpar. Lo obligó a aplicar los electroshocks a sus propias hijas y a sus nietos, destrozando su psique hasta el punto de la locura. Cuando un padre es forzado a causar una agonía insoportable a la sangre de su sangre para evitar que se los carguen a todos, su cerebro literalmente se rompe. No hay terapia en el mundo que pueda curar este nivel de culpa, y Takashige dejó de hablar, dejó de luchar y simplemente aceptó que habían descendido a un infierno del que nadie iba a venir a rescatarlos. Lo más aterrador de este secuestro múltiple no era solo lo que pasaba de puertas para adentro, sino el silencio sepulcral de puertas para afuera. ¿Cómo es posible que en un bloque de apartamentos en pleno Japón nadie escuchara los gritos ahogados o el olor a desesperación? Pues porque el terror es la mordaza más efectiva que existe. Las víctimas estaban tan condicionadas, su sistema nervioso estaba tan anclado en la respuesta de congelación por el trauma agudo que aprendieron a retorcerse de dolor en absoluto silencio para no enfurecer al monstruo. Masticaban sus propios gritos y mientras esta familia se devoraba a sí misma en el salón, Matsunaga salía a la calle a hacer la compra, vestido de marca, saludando amablemente a los vecinos en el ascensor como si fuera un ciudadano ejemplar. El abuelo Takashige, ese patriarca que había soportado meses de desnutrición severa, humillaciones constantes, simplemente no pudo más. Hay varias teorías. Unas dicen que él pidió que le mataran, otras que murió por las constantes torturas, que se mezclan en una verdad espantosa. La versión oficial y la más aceptada por los investigadores es que obligó a Junko y al cuñado, Kazuya, a aplicar las descargas eléctricas finales. Luego les dijo a toda la familia que tenían que deshacerse del cuerpo. Les obligó a hacer pedazos a su propio padre y abuelo dentro del cuarto de baño de aquel minúsculo apartamento, mientras él supervisaba dando instrucciones precisas. Y el proceso de ocultación no se quedó en aquello, sino que fue una auténtica operación industrial de destrucción de pruebas, porque para evitar que el olor a descomposición alertara a los vecinos del edificio, Matsunaga les ordenó que hirvieran cada trozo en ollas enormes en los fogones de la cocina con mucha sal y desinfectantes.
Luego obligó a la familia a pasar los restos hervidos y los huesos por unas picadoras de carne y unas batidoras, reduciendo al abuelo a una especie de pasta líquida y grisácea. Esa pasta macabra la metían en botellas de plástico y los propios familiares tenían que ir tirándola poco a poco por el retrete o salir al amparo de la noche para arrojarla al océano o a un río cercano. Borraron hasta el último átomo del patriarca. Y al obligar a la familia a ocultar el cuerpo, los convirtió a todos en cómplices legales. Destrozó cualquier posibilidad de que alguien corriera a pedir ayuda a la poli, porque en la mente de estas víctimas, ellos ahora eran también unos monstruos. Había construido unos barrotes invisibles e irrompibles dentro de sus propias conciencias, asegurándose de que jamás intentarían escapar de aquel infierno. Al mes siguiente de la muerte del padre de Junko, el estado mental de la madre se deterioró al punto de dejar de comer y empezó a emitir sonidos extraños. El 20 de enero de 1998, Matsunaga ordenó a Rieko y a su esposo que la estrangularan. Luego, Matsunaga comenzó a manipular a Kazuya diciéndole que su esposa lo había engañado con él y que por lo tanto merecía ser castigada. Así, Futoshi se cercioró de que el propio Kuya ultimara a su mujer, que ya se había quedado sorda debido a las torturas. Luego de ultimar a su esposa, Kuya cayó en depresión y el 13 de abril de 1998 fue encerrado en un baño por Futoshi, donde falleció de hambre. Cuando ya solo quedaron los niños y Junko, Futoshi le ordenó a la niña que le quitara la vida a su hermano pequeño con ayuda de Junko y la hija de Kumio. Finalmente, solo quedaba la sobrina de Junko. Futoshi sugirió acabar con ella porque así sería una boca menos que alimentar. Junko dijo que la privaría de comida, así se debilitaría y sería mucho más fácil deshacerse de ella. Increíblemente, la niña pidió que le quitaran la vida, lo mejor que se puede hacer en una situación así. De esta manera, el último miembro de la familia Ogata murió el 7 de junio de 1998. Pero aún quedaba una víctima que vivía encerrada en el apartamento. Era la hija de Kumio, a la cual la tuvieron como una sirvienta doméstica y cuidaba a los hijos de Matsunaga y Junko. El 30 de enero de 2002 escapó del complejo. Sin embargo, Matsunaga la encontró 15 días después y la volvió a capturar. El 6 de marzo, Kiyomi escapó de nuevo y fue hacia la casa de su abuelo. Luego, este la llevó a la policía, donde finalmente la joven pudo denunciar los crímenes. Relató que desde 1996, Futoshi y Junko habían asesinado a los padres de Junko, a su hermana, a su cuñado y a sus 2 hijos, así como a su propio padre. También contó que todos los cuerpos habían sido seccionados, hechos sopa y luego arrojados al mar. Al día siguiente, la policía arrestó a Futoshi y a Junko. Los 2 hijos de la pareja quedaron bajo protección policial. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Matsunaga, descubrieron que se trataba de una verdadera casa de los horrores. Había al menos 8 candados y las ventanas estaban cerradas con madera y clavos. Y por supuesto, un intenso olor a sangre inundaba todo el lugar. Pero eso no era todo. Había muchísimas fotos y videos explícitos que Futoshi había tomado. Los vecinos de la urbanización declararon que a menudo percibían olor a hígado y que escuchaban sierras rechinando por horas, pero era tan frecuente que se terminaron acostumbrando. Además, el suelo del apartamento estaba lleno de orina y excremento. En un principio, los medios solo informaron que Futoshi y Junko habían mantenido cautivas a sus víctimas. Luego surgieron detalles de los asesinatos cometidos por la pareja, pero las torturas eran demasiado explícitas y crueles, por lo que los periodistas no pudieron dar muchos detalles. El 18 de septiembre de 2002, ambos fueron acusados del asesinato de Aya, Takashige, Shizumi, Yuki, Kumio, Reiko y Kazuya.
y el 28 de septiembre del 2005 un tribunal del distrito en Fukuoka sentenció a la pena de muerte por ahorcamiento a Futoshi Matsunaga y Junko Ogata. A día de hoy, abril del 2026, Futoshi Matsunaga sigue vivo y permanece en el corredor de la muerte. Aunque fue condenado a la pena capital en 2005 y su sentencia se hizo firme en 2011, todavía no ha sido ejecutado. Mientras que Junko consiguió una reducción de su condena y pasó de pena de muerte a cadena perpetua, ya que se consideró que fue una víctima más de Futoshi. Junko se podría decir que encontró libertad en su condena, porque a pesar de estar en prisión, ahora era capaz de hacer cosas sencillas, en paz, como comer, darse una ducha, dormir. Todo esto sin tener una presión constante de alguien más o de tener que responder a las órdenes de Futoshi como lo hizo durante casi 20 años de su vida. Con respecto a la sobreviviente, que fue lo suficientemente valiente para escapar y ponerle fin a tantos años de sufrimiento y torturas, la hija de Kumio tuvo que recibir ayuda psicológica durante mucho tiempo para recuperarse por todo lo que le tocó vivir. Esperemos que de verdad esté recuperada, porque el pasar por algo así y que no te queden secuelas es prácticamente imposible. Actualmente está casada y tiene 2 hijos. Los familiares y conocidos de la familia Ogata realizaron un funeral para despedir a los fallecidos de manera digna en julio del año 2003. Los hijos de Futoshi, ahora ya mayores de edad, de 32 y 28 años cada uno, viven una vida normal a pesar de todo lo que hizo su padre, pero el hijo mayor ha utilizado las plataformas digitales como YouTube y otras redes sociales para contar abiertamente cómo lo vivió él. Algo que se me ha pasado deciros, porque es un caso muy intenso, es que Matsunaga era tan retorcido que no vivían todos juntos en el mismo sitio. Tenía un apartamento para las torturas y otro apartamento separado donde encerraba a sus propios hijos. El hijo mayor relata que pasaban días solos. Junko aparecía de vez en cuando solo para llevarles bolas de arroz o comida precocinada fría. Él ha sido muy duro con su madre. Dice que, aunque entiende que ella estaba bajo el control de Matsunaga, no puede perdonar que los dejara solos, pasando hambre y frío, mientras ella participaba en las atrocidades del otro piso. Recuerda que siendo un niño pequeño, sus padres lo llevaban en el coche a dar paseos nocturnos por muelles o puentes y los obligaban a ayudar a cargar o vigilar mientras ellos tiraban bolas de carne hervida y restos triturados, lo que quedaba de sus propios tíos y abuelos, al mar o a contenedores de basura. A los niños les decían que era basura especial o desperdicios de la empresa. El hijo mayor dice que el olor era algo que nunca pudo sacar de su nariz, un olor dulce y metálico que años después supo que era carne humana hervida. Matsunaga intentó criar a su hijo mayor a su imagen y semejanza. Le enseñaba a mentir, a manipular y le decía que el mundo es un lugar donde los fuertes devoran a los débiles. El hijo cuenta que su padre lo obligaba a ver cómo torturaba a otros para que se hiciera un hombre. El 11 de octubre de 2019, el director japonés Sion Sono estrenó El bosque del amor, un tráiler psicológico basado en los crímenes de Futoshi, aunque no os la recomiendo porque a mí me ha parecido una metáfora muy extraña. Su sádica historia también ha sido narrada por escritores como Ryu Sosaki, que no escatimó en detalles. Sin embargo, el caso de Futoshi Matsunaga sigue siendo, al día de hoy, uno de los más terribles y siniestros que hayan ocurrido en Japón. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este terrible caso. Estaré encantada de leerla en los comentarios. Gracias por vuestra compañía.